bíblica de esta mañana se encuentra en 2 de Corintios 2, del 5 al 11, y dice así: que si alguno me contristó, no me contristó a mí, sino en parte por no cargaros a todos vosotros. Bástele al tal esta reprensión hecha de muchos. Así que al contrario, vosotros más bien lo perdonéis y consoléis, porque no sea el tal consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él, porque también por este fin os escribí, para tener experiencia de vosotros, si sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonaréis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en persona de Cristo, porque no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Saben que el lunes de esta semana, el 28 de diciembre, leí algo que me llamó tanto la atención. No sabía que celebraban un día en Nueva York que se llamaba o se llama el Día de la Liberación. En inglés es The Good Riddance Day, el día para librarnos de las cargas que hemos acumulado a lo largo de todo el año. Los organizadores de este día animaron a la gente, o animaban a la gente, es la tercera vez que lo celebran, a que escriban, hagan una lista de todos los agravios que habían sufrido durante el año 2009. Y para que luego lanzaran esas listas en grandes máquinas desfibradoras, no sé cómo decirle en español, en inglés es shredders, donde usted larga esos papeles y los trituran. Y así la gente hacía sus listas o hizo sus listas y las arrojó allí. El hecho de dejar algunas memorias dolorosas en el pasado es terapéutico. Cuando a veces hacemos counseling con algunas personas que llevan cargas muy pesadas, tal vez de su niñez o su adolescencia, algún enojo contra alguien, tal vez alguna persona con quien no puede verse por razones de distancia geográficas o de otro motivo, generalmente le recomendamos que escriba una carta a esa persona donde vuelque su corazón, que la lea en voz alta, que de alguna manera exprese lo que hay dentro y pueda liberarse en cierta medida de esa carga que lleva en su corazón. A veces tenemos malas experiencias, tenemos errores tontos que hemos cometido, que nunca pensamos que íbamos a cometer, o malas relaciones, ¿no es cierto? O decisiones torpes que hemos hecho, rencores por mucho tiempo acumulados en el corazón. Y los participantes podían usar algo más. Si el shredder ese o el desfibrilador ese no era suficiente para proporcionarle el desahogo emocional y la liberación emocional que necesitaban, había unos martillos eléctricos ahí donde también podían usarlos para deshacerse de todo esos rencores y esas cosas que tenían guardadas del año anterior. Mis hermanos, hay algo que es casi irresistible en la idea de deshacerse de lo viejo y incorporar o empezar de nuevo. Esta semana mi esposa y yo tuvimos la experiencia de mudarnos
Y hemos sufrido bastante el hecho de dejar nuestra casita para movernos a una casita más pequeña. Pero el hecho de empezar de nuevo es una sensación muy linda, muy agradable. A veces nosotros necesitamos liberación también del dolor, de las heridas del pasado y volver a empezar de vuelta. Y este es un año por delante que tenemos para que podamos realizar esas cosas. Para hacer esto nosotros debemos tener varias cosas, debemos tener valor para hacerlo, debemos tener dejar atrás cosas que realmente nos pesaban tanto, como ese enojos con alguien. Y hay que tener valor para hacerlo, para decirle adiós a la amargura, para desarraigar la malicia tal vez que hemos acumulado y que nos está dañando, nos ha dañado tan profundamente. Y debemos aprender a perdonar. El texto que ha sido leído esta mañana es un texto muy hermoso que lo vamos a volver a repetir, pero hasta que nosotros no logremos eso, nunca vamos a avanzar. Mientras vivamos en el pasado, vamos a estar anclados, vamos a estar encadenados al pasado. Y la gente que nos ha hecho daño, ¿no es cierto?, va a obtener con nosotros una doble victoria. En primer lugar, cuando nos hizo daño, y en segundo lugar, cuando nosotros rechazamos el perdonarlos a ellos y olvidarlo. De manera tal que no deberíamos olvidar eso. Yo recuerdo, hace muchos años, aprendí esto en la primera iglesia que me tocó pastorear en la ciudad de Chicago. Apenas había salido el seminario. Y aprendí lecciones muy importantes en este terreno. Porque todos nosotros luchamos con gente que nos hace daño, luchamos con relaciones rotas, con palabras dolorosas, con acciones engañosas, con amigos que creíamos que eran amigos, pero que nos traicionan. Y hay dos cosas verdaderas, mis hermanos, en la vida. Una es que siempre necesitamos el perdón. Siempre. Y en segundo lugar, que siempre tenemos a alguien a quien debemos perdonar. Y es precisamente en este punto que 2 Corintios capítulo 2, los versos 5 al 11, que nos leyera la hermana Amelia, se hacen tan relevantes, se hacen tan importantes. Y yo quisiera leerlo, pero antes de leerlo, déjenme darles un panorama de fondo. Evidentemente en la iglesia de Corinto había un hombre que había cometido un pecado muy grave. No se menciona el nombre de él, no se menciona el pecado tampoco, pero la razón por la cual Pablo escribe esto es justamente porque tiene que ver con este hombre. Y aunque no vamos a encontrar la respuesta en lo que yo voy a leer, nos va a dejar pensando para que luego entre todos encontremos la solución. Dice así: si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solamente a mí, hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso a la mayoría. Más bien, debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí para que si pasan la prueba de la completa obediencia, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros,
pues no ignoramos sus artimañas. Aquí Pablo desafía a los cristianos de Corinto. Los desafía a que extiendan su mano, a que perdonen a un hombre en la congregación que había pecado. Y a veces a ese hombre incógnito se lo llama el gran ofensor. Y nosotros no sabemos exactamente quién era ese hombre, ni sabemos tampoco qué mal hizo. Históricamente, los comentaristas bíblicos han conectado a este hombre con el mismo que aparece en 1 Corintios 5. Ustedes recuerdan, en 1 Corintios 5 aparece este hombre que cohabitaba con la madre, o sea, cohabitaba con la esposa de su padre, que sin duda era la madrastra, no creo que haya sido la madre auténtica, pero cohabitaba con la madrastra. Y era un pecado grave, pero lo peor del pecado no era solamente que cohabitaba con su madrastra, sino que la iglesia se enorgullecía de la gracia que tenían para permitir que este hombre siguiera siendo miembro de la iglesia, a pesar de ese gran pecado. Ahora, Pablo les escribe y los instruye para que se junten como congregación y para que resuelvan este problema, y la resolución del problema era sencillamente desglosar a este hombre del seno de la iglesia. Sacarlo de la iglesia, en otras palabras, para que oportunamente, y esa es la razón por la cual a veces hay que desglosar a alguien de la iglesia, para que oportunamente vuelva, pero vuelva ya arrepentido al seno de la congregación, arrepentido por lo que ha hecho. Porque si nosotros no tomamos una medida disciplinaria, el miembro piensa que eso es normal y que se puede seguir haciendo. Ahora, en esto hay que tener mucho cuidado, y Pablo habla de eso acá. Ahora, si este hombre que menciona acá en 2 Corintios 2 es precisamente el del capítulo 5 de 1 Corintios, el desglosamiento de él de la iglesia fue saludable, porque el hombre se arrepintió y luego quiso volver a la iglesia. Pero el problema está acá. Cuando él quiso regresar a la iglesia, los cristianos de esa iglesia lo rechazaron y no lo querían aceptar de vuelta en la iglesia. Y es por esa razón que Pablo escribe esta porción de su carta. Ahora, los más recientes comentaristas bíblicos conjeturan que en realidad el hombre en cuestión no era el hombre de 1 Corintios 5, del que se acostaba con su madrastra, sino que es el individuo que levantó una rebelión contra Pablo, donde él decía que Pablo no era un verdadero apóstol. Así que están esas dos fuentes. No importa realmente si fue una o si fue otra. En realidad, lo que afirma como base es lo que nos interesa a nosotros hoy. Porque eso causó división en la iglesia e hizo gran daño. Así que Pablo les escribe a la iglesia y les dice que lo saquen de la iglesia. Ellos cumplen el pedido, lo sacan de la iglesia y evidentemente el hombre se arrepiente y quiere ser rehabilitado nuevamente. Y entonces Pablo les escribe a la iglesia diciéndoles que ese alborotador ya había sufrido suficiente, que ya lo dejaran en paz, que no agudizaran más su dolor y que ellos debían perdonarle. De modo que el hombre no fuera completamente devastado, más o menos son las palabras que Pablo dice. En cierto modo, como les decía recién, no importa el escenario, la enseñanza subyacente